Voy haciendo con los temas que nos tocaría progresión geométrica. Veamos un poco de marco teórico. Concepto. Se dice que un grupo de números están en progresión geométrica, PG, cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón. En algunos textos la razón será K o también puede ser Q, para diferenciar de la razón aritmética que viene a ser R. ¿De acuerdo? K o Q viene a ser la razón geométrica. Ejemplo, mira, tenemos el número 1, el número 2, el número 4, el número 8. Esto es una progresión geométrica de razón 2. Por 2 me da 4, por 2 me da 8, por 2 sería 16 y así sucesivamente. En forma general, entonces, mi primer término será A. En algunos textos le ponen T sub 1. Mi segundo término sería entonces A por K, A por la razón. El tercer término será A por la razón al cuadrado. El cuarto término A por la razón al cubo. El quinto término A por la razón a la 4 y así sucesivamente. Quiero que te observes algo. Mira, cuarto término al cubo. Tercer término al cuadrado. Me doy cuenta entonces que el exponente es 1 menos que el término que ocupa. ¿Ok? ¿Sí? Bien, sigamos. Si Q, o sea la razón, es mayor que 1, la progresión será creciente. Si Q es mayor que 0, pero menor que 1, la progresión será decreciente. Y si Q es menor que 0, la progresión será oscilante. Vamos con el término enésimo. Si el término enésimo va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Claro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el término era 4? Era el cubo, ¿no? O sea, n-1, ¿no? 4 menos 1 es 3. Por ejemplo, si me piden el término 10, acá va a ser 9. Si me piden el término 8, acá va a ser 7. ¿Correcto? ¿Sí? Y supongamos que me piden la suma de los términos de una progresión geométrica. La suma va a ser igual al primer término que multiplica a la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Ok? Esa va a ser la suma de todos los términos de una PG. Y si me piden el término central será entonces la raíz cuadrada del producto del primer término con el último término. ¿Ok? Veamos unos ejercicios para afianzar el tema. Muy bien, ejercicio número 1 dice, determina el número de términos de una PG de extremos 3 y 24 y de razón raíz quinta de 2. Muy bien, tenemos entonces una progresión geométrica, los extremos son 3 y 24, o sea que 3 será el primer término, 24 será el último término o el término enésimo y Q será la razón que vale raíz quinta de 2. Sabemos que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1, ¿no? O sea, el término anterior al que te piden. Oye, el último término, ¿cuánto es? 24, ¿verdad? El término enésimo es 24. El primer término, ¿cuánto es? El primer término es 3. La razón, raíz quinta de 2 elevado a la n-1. El 3 pasa a dividir, me quedaría 8. 8 es igual a raíz quinta de 2 elevado a la n-1. ¿Correcto? Esto lo puedo poner como exponente fraccionario. 2 elevado a la n-1 sobre 5. Exponente fraccionario. Oye, 8, pero 8, tú eres 2 al cubo. Y 2 al cubo es igual a 2 elevado a la n-1 sobre 5. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Si son iguales los exponentes, los igualo. Pues, ¿no? El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. El 1 que está restando pasa a sumar. Por lo tanto, n vale 16. ¿Y qué significa que n valga 16? Que hay 16 términos. Muy bien, veamos uno similar. Me dice, determina la razón de una progresión geométrica de 16 términos si el último término es 27 veces el primer término. Tengo una progresión geométrica, mi primer término será un T sub 1. Dicen que hay 16 términos donde el último término es 27 veces el primero. Bueno, el término 1 es T sub 1, el último término será T sub n, 27 veces T sub 1 y el número de términos 16. Sabemos que el término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Muy bien, entonces el último término sabemos que es 27 veces el primer término, va a ser igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Sabemos que n vale 16.
T sub 1 con T sub 1 se elimina, me quedaría simplemente 27 es igual a la razón elevado a la 15, ¿no? 16 menos 1, 15. Muy bien, entonces yo digo, oye, tú que estás como potencia pasas como raíz, ¿verdad? Pero a 27 lo puedo poner como 3 al cubo. Sacando tercia, me quedaría entonces que Q es igual a raíz quinta de 3. Esto ya es respuesta. Pero si usted desea, también lo puede poner como 3 elevado a la 1 quinto. Eso sería la razón. Bien, problemita número 3 dice, determina el primer término de una PG si la diferencia entre el tercer y sexto término es 26 y el cociente es 27. Muy bien, me dice que la diferencia entre el tercer término y el sexto término es 26. ¿Correcto? Sabemos que el término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Por lo tanto, el tercer término será el primer término multiplicado por la razón al cuadrado. ¿Verdad? Si acá era 3, acá era 2. Menos, acá será el primer término por la razón a la 5, ¿no? Si acá es 6, será 1 menos 5. Y dice que eso es ¿cuánto? 26. Muy bien, ¿qué más? Me dice, y el cociente de ellos dos es ¿cuánto? 27, ¿no? Según el dato es 27. Una vez más sabemos que el tercer término es igual al primer término por la razón al cuadrado. El sexto término es el primer término por la razón a la 5. Simplificamos T sub 1. Recuerda, división de bases iguales, exponentes se resta. Me quedaría 1 sobre Q al cubo. ¿Y eso debe ser cuánto? 27. 1 sobre Q al cubo debe ser 27. Tú que estás dividiendo pasas acá, multiplicar. Tú que estás multiplicando pasas a dividir. O sea que Q al cubo es igual a 1 sobre 27. Está como potencia, pasa como raíz. Raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Y raíz cuadrada de 27, 3. La razón será 1/3. Y eso vamos a reemplazar acá. Voy a factorizar, factorizo T sub 1, que me quedaría la razón al cuadrado, o sea, 1/3 al cuadrado, menos la razón a la 5, o sea, 1/3 a la 5. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, menos 1 a la 5 es 1, 3 a la 5, 243, multiplicado por 3 sub 1. 1 noveno menos 1 sobre 243 viene a ser 26 sobre 243. Muy bien, yo quiero el T sub 1. Tú que estás dividiendo pasas a multiplicar y tú que estás multiplicando pasas a dividir. O si usted desea, puedo simplificar y la respuesta sería que el T sub 1 vale 243. Muy bien. En problemita número 4 me dicen resolver. Y si me piden resolver, o sea, me piden hallar el valor de x. Si te das cuenta, todos tienen 3 a la x, 3 a la x, 3 a la x, 3 a la x, ¿no? O sea, 3 a la x menos algo, pero tienen 3 a la x. Factorizamos 3 a la x. Si factorizo 3 a la x, me quedaría en 1. Si factorizo 3 a la x, me quedaría un 3 a la menos 1, 3 a la menos 2, 3 a la menos 3, 3 al menos 4, ¿no? O sea, me quedaría acá un tercio, un noveno, un 27avo, un 81avo. Oye, me doy cuenta que la razón es un tercio, ¿no? Mira, por un tercio, por un tercio, por un tercio, la razón ¿cuánto vale? Un tercio. Muy bien. Esto es una suma, ¿verdad? ¿Una suma de qué? De una progresión geométrica. La suma de la progresión geométrica aquí era igual al primer término que multiplica a la razón geométrica elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Muy bien. De aquí hasta acá entonces el primer término es 1 que multiplica la razón, un tercio elevado a la n que vale 5, porque hay 5 términos, ¿verdad? Menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Ok? Muy bien, sigamos entonces. Resolviendo un tercio a la 5 menos 1, ¿será cuánto? 121. Un tercio menos 1 serán 81, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahí? Multiplicado por 3 a la x debe darme ¿cuánto? 363. O sea que el resultado de todo esto viene a ser 121 sobre 81. Me doy cuenta de lo siguiente, que 3 a la x va a ser igual 81 que está dividiendo pasa a multiplicar. El 121 que está multiplicando pasa a dividir. 3 a la x será igual a 363 por 81 sobre 121. Y este resultado me va a dar ¿cuánto? 243. Oye, pero te cuento que 243 es como poner 3 a la 5. O sea que 3 a la x es igual a 3 a la 5. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? 5.
Bien, pregunta número 5, uno similar, me piden hallar el valor de x. Ver si la suma de todo esto es igual a 5460. Factorizamos 4 a la x, al factorizar 4 a la x me quedaría 1 más 4 a la 1 más 4 a la menos 2 más 4 a la menos 3 más 4 a la menos 4 más 4 a la menos 5. Sería 1, un cuarto, 1 sobre 4 al cuadrado, o sea, 1 sobre 16, más 1 sobre 4 al cubo, 1 sobre 4 a la 4, 1 sobre 4 a 5. Vemos entonces que la razón, ¿cuánto vale? Un cuarto, ¿verdad? La razón vale un cuarto. Usando la suma, sería, primer término, la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Sería 4 a la x por primer término que vale 1, la razón que vale un cuarto a la 6 menos 1 sobre un cuarto menos 1. Este resultado me dará 1365 sobre 1024. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? Muy bien. El resultado de esta operación me va a dar 4096. Oye, pero 4096 te cuento es que es 4 a la 6. 4 a la x es igual a 4 a la 6. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por eso que x debe ser 6. Bien, problemita número 6. Me dicen cuántos términos deben tomarse para que la suma sea 3069. La siguiente progresión geométrica, ¿no? Sabemos que la suma va a ser igual al primer término por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. La suma sabemos que es 3069, primer término observamos que es 3, la razón es 2, ¿no? Por 2, por 2, por 2 a la n menos 1 sobre 2 menos 1. El 3, acá 2 menos 1 es 1, ¿verdad? O sea, me va a quedar 2 a la n menos 1. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? 3069 entre 3, 1023. Eso es igual a 2n menos 1. El 1 que está restando pasa a sumar, me quedaría entonces 1024 es igual a 2n. Oye, pero sabemos que 1024 es como colocar 2 a la 10, ¿no? 2 a la 10 es igual a 2 a la n. Por lo tanto, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, ¿no? Por ende, n deben ser 10. Hasta acá yo observo que hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. Hasta acá yo observo que hay 1, 2, 3, 4 términos, ¿verdad? Hay 4 términos. Entonces, yo necesito cuántos términos que haya, 10, para que sumen cuánto, 3069. Si acá tengo 4 y necesito 10, significa que se deben agregar cuántos términos, se deben agregar 6 términos. Muy bien, sigamos.